Capítulo 76, Chapter 76. Visita nuestro Patreon para ver más capítulos. Mientras Clint escuchaba la voz de Zemo, el leve zumbido de un pequeño motor llamó su atención. La figura en la silla se movió hacia la luz y, en ese instante, todos pudieron ver más de cerca al barón Zemo. La escena los sorprendió. «Esto es imposible», gritó Clint, con la voz teñida de pánico. A diferencia de la figura musculosa y segura de sí misma de la proyección holográfica, el verdadero Zemo era un hombre frágil confinado a una silla de ruedas. Tenía el cuello torcido en un ángulo antinatural, y un tubo de respiración salía de debajo de su máscara morada y se introducía directamente en sus bronquios. Las únicas partes del cuerpo de Zemo que parecían funcionales eran unos pocos dedos de cada mano, que utilizaba para teclear suavemente en un teclado especializado. «No deberías verme así», se oyó la voz de Zemo a través de los altavoces de la habitación. Era evidente que el sonido había sido pregrabado, probablemente en una época en la que Zemo aún tenía pleno control de su cuerpo. «Esto no es lo que esperaba», murmuró Clint, bajando su arco y apoyándose contra la pared con incredulidad. Había viajado a través de un páramo desde Las Vegas hasta las instalaciones de Arma X para enfrentarse a Zemo. Había sacrificado 10 años de su vida, abandonando a su familia y distanciándose de su hija, todo por venganza. Sin embargo, el hombre que ahora tenía delante era solo una sombra del genio criminal que Clint había imaginado. No me compadezcas», resonó la voz distorsionada de Zemo, mientras tecleaba furiosamente. «Soy el barón Helmut Zemo, heredero de 13ª generación de sangre noble, científico del Tercer Reich e hijo de Heinrich Zemo». Clint agitó la mano con impaciencia. «Ahórrate el currículum. Ve al grano». Zemo hizo una breve pausa antes de continuar, con palabras cargadas de veneno. «Tú, un bastardo criado en el circo, me humillaste y usurpaste el lugar de los Thunderbolts que yo creé. Aún así, ganaste. Los Thunderbolts nos traicionaron en Las Vegas». Su tono se volvió más airado. «¿Y ahora qué tengo? Un derrame cerebral me arrebató mi cuerpo mientras tú, un padre fracasado, un marido fracasado y un necio ciego, sigues libre». La paciencia de Clint se agotó. «No necesito sermones», espetó, apretando con fuerza el arco. La voz de Zemo se burló de él. «Te han diagnosticado glaucoma. Pronto estarás tan ciego como la justicia a la que dices servir». Clint, furioso, lanzó una flecha a la velocidad del rayo. El impacto dio de lleno en Zemo, pero no fue mortal. El arquero siguió disparando, flecha tras flecha, clavándose en el cuerpo de Zemo, dejándolo hecho un grotesco alfiletero, pero aún con vida. Finalmente, Clint se paró sobre el moribundo, con su última flecha preparada. El sonido de la respiración dificultosa de Zemo llenaba la habitación, su vida se aferraba al oxígeno que fluía por el tubo maltrecho. Clint se inclinó hacia él y murmuró: «Te has convertido en un monstruo patético». Sin mediar palabra, le cortó el tubo de respiración con la flecha. El barón Zemo, heredero del legado del Tercer Reich, murió asfixiado y desangrado en su silla de ruedas. La habitación quedó en silencio. Aunque la muerte de Zemo no lo solucionaría todo, supuso una victoria simbólica para el páramo. «¿Los has vengado?», dijo Adrian, colocando una mano tranquilizadora sobre el hombro de Clint. Clint permaneció inmóvil, mirando el cuerpo sin vida de Zemo. Sus pensamientos se desviaron hacia los Vengadores que habían perecido en el cumplimiento del deber. Tras un largo silencio, finalmente habló: «Sí. Pero esto no ha terminado. Tenemos que matar hasta al último de ellos, a todos los monstruos que quedan en este mundo». Adrian asintió. «Lo haremos. Pero por ahora, necesito que tú y Wanda registren estas instalaciones. Eliminen a todos los agentes de Hydra que aún queden en pie. Entonces pensaremos a largo plazo». Clint exhaló profundamente, reafirmando el agarre de su arco. Él y Wanda se adentraron más en el pasillo. Una vez que estuvieron fuera de la vista, Adrian se volvió hacia un científico calvo que sostenía una caja. «¿Nombre?», preguntó Adrian. «Walter, señor». «Me llamo Walter», respondió el hombre rápidamente,
entrando en la habitación mientras evitaba la sangre que se acumulaba alrededor de la silla de Zemo. Walter. Adrián arqueó una ceja. El nombre le resultaba extrañamente familiar. Walter sujetó la caja con fuerza. Aquí está todo lo importante. Es la culminación de la investigación de Hydra. Adrián colocó la caja sobre un mostrador cercano y abrió lentamente el pestillo. Dentro, 99 viales de un líquido verde brillaban bajo la luz intensa. ¿Esto es todo?, preguntó Adrián, lanzando una mirada de reojo a Walter, cuyo pecho se hinchó de orgullo. Sí, señor, dijo Walter, con la cabeza calva brillando a la luz. Es el producto semiacabado del suero del supersoldado. Adrián examinó los frascos y luego miró a Walter. Ganador del premio Nobel. Walter negó con la cabeza, provocando un suspiro de alivio en Adrián. Pero lo que Walter dijo a continuación hizo que a Adrián le temblara un ojo. No, pero si gané el premio de química Cráneo Rojo de Ciencia y Tecnología. Dijeron que era más prestigioso que el premio Nobel ese año. 1. El tono de Adrián se volvió seco. Claro, si tú lo dices. En cierto modo, Walter no se equivocaba. En un páramo desprovisto de instituciones tradicionales, los científicos autodidactas capaces de impulsar el desarrollo de sueros eran invaluables. Pero ese no era el punto. ¿Tienes cáncer?, preguntó Adrián bruscamente. No, señor. Gozo de perfecta salud, respondió Walter con seguridad. Adrián suspiró, murmurando entre dientes, bien. Una cosa menos de la que preocuparse. Por ahora, la atención se centraba en los viales. Sin importar lo que deparara el futuro, esto era solo el comienzo. Adrián alzó un frasco con el suero y lo agitó ligeramente mientras examinaba el líquido verde y viscoso que contenía. Sí, respondió Walter, mirando el cuerpo inerte de Zemo, desplomado en la silla de ruedas. Cuando Zemo llegó hoy, exigió que inyectáramos inmediatamente la fórmula prototipo a todos los sujetos de prueba disponibles. Afirmó que eso demostraría su valía ante Cráneo Rojo. Pero de todos los sujetos, solo uno sobrevivió a la inyección inicial. Aún así, estaba al borde del colapso genético. Para prolongar su vida, le administramos diversas hormonas de crecimiento mutantes. Walter señaló un pasillo cercano. Ese sujeto era el capitán de Hydra al que acabas de matar. Adrián frunció el ceño, pero permaneció en silencio, asimilando la explicación de Walter. En el laboratorio de Zemo, ubicado en un páramo desolado, el suero del supersoldado tenía una tasa de éxito pésima, apenas un 3%. Aún menos personas sobrevivían al proceso. El costo en vidas era abrumador, y Adrián no estaba dispuesto a desperdiciar los pocos aliados leales o candidatos moralmente ambiguos que pudiera encontrar. Walter, al percibir la decepción de Adrián, añadió rápidamente, nuestras capacidades no se limitan a esto. Nos hemos visto muy limitados por los recursos y las muestras que Zemo nos proporcionó. A Adrián le picó el interés. Continúa. Walter se ajustó las gafas y explicó, nunca hemos tenido la oportunidad de trabajar con muestras de sangre sanas y no contaminadas. Todo lo que Zemo nos proporcionó estaba irradiado, alterado químicamente o extraído de cadáveres. Pero si tuviéramos una muestra limpia, sangre no contaminada con radiación ni productos químicos, creo que podríamos perfeccionar el suero en 6 meses. Quizás incluso menos. Los ojos de Adrián se entrecerraron. Sígueme al laboratorio. Los dos atravesaron las instalaciones, pasando por encima de los cuerpos dispersos de los soldados de Hydra. Llegaron a un laboratorio donde se encontraban reunidos varios científicos con batas blancas. Al ver a Adrián, armado y cubierto de sangre, los científicos se quedaron paralizados, con expresiones que mezclaban miedo y confusión. Supusieron que Adrián había sido enviado por Hydra para castigarlos. Walter dio un paso al frente, tranquilizando al grupo. Tranquilos, todos. Es un vengador que está aquí para ayudarnos. La sorpresa de los científicos se transformó en asombro, y luego en un alivio titubeante. Walter continuó, Zemo está muerto, y los Vengadores están eliminando a las fuerzas restantes de Hydra en las instalaciones de Arma X en este preciso instante.
La sala estalló en aplausos silenciosos y agradecimientos murmurados. Muchos de estos científicos habían sido obligados a trabajar para Zemo bajo amenazas contra sus vidas y las de sus familias. Tras un instante, un científico mayor dio un paso al frente y preguntó con vacilación: ¿de verdad eres un vengador? Creía que todos los vengadores habían muerto hace décadas. Adrián asintió. No todos. Y a partir de ahora, Zemo y sus fuerzas de Hydra ya no son asunto tuyo. Otra voz intervino nerviosamente: ¿y qué hay de Cráneo Rojo? Si se entera de esto, no enviará refuerzos para castigarnos. Adrián alzó una mano para acallar sus temores. Cráneo Rojo no se enterará. Antes de entrar en estas instalaciones, destruimos todo el equipo de comunicaciones e instalamos inhibidores de señal. Están a salvo, por ahora. El grupo de científicos murmuraba entre sí, pero la tensión en la sala persistía. Finalmente, el científico de mayor edad formuló la pregunta que todos se hacían. ¿Se nos permitirá marcharnos y reunirnos con nuestras familias? Adrián pensó un momento y luego negó con la cabeza. Todavía no. Por ahora, te necesito aquí. El grupo comenzó a protestar, pero Adrián aplaudió para silenciarlos. Escúchenme. Obtendrán su libertad, pero no hasta que hayamos creado el suero. No soy Hydra. No amenazaré sus vidas ni dañaré a sus familias. Pero entiendan esto: si fracasamos, los Vengadores no podrán detener a las fuerzas de Cráneo Rojo. Zemo puede estar muerto, pero el mundo no cambiará a menos que actuemos. Si quieren proteger a sus familias, ayúdenme a terminar lo que empezamos aquí. Los científicos intercambiaron miradas nerviosas, pero finalmente asintieron en señal de acuerdo. Walter condujo a Adrián hasta una estación de trabajo. Adrián se remangó, dejando al descubierto una vena, y permitió que Walter le extrajera una muestra de sangre. Tras colocar el frasco sobre la mesa, Adrián se dirigió al grupo. Esto es lo que les faltaba: sangre pura e incontaminada. Úsenla. Y recuerden, no se trata solo del suero. Se trata de darle al mundo una oportunidad de sobrevivir. Walter asintió. Gracias. Nos pondremos a trabajar de inmediato. Al salir del laboratorio, Adrián vio a Clint y Wanda acercándose por el otro extremo del pasillo. La expresión de Clint reflejaba una mezcla de cansancio y tranquila satisfacción, mientras que la mirada penetrante de Wanda escudriñaba la zona en busca de posibles amenazas. ¿Cómo va la limpieza?, preguntó Adrián. Ya casi termino, respondió Clint, ajustando el agarre de su arco. Zemo no tuvo tiempo de avisar a sus hombres. La mayoría no supo qué les había pasado. Clint hizo una pausa, mirando hacia el pasillo por donde acababan de venir. Todavía me parece irreal. Después de tantos años, por fin he vengado a mi familia, pero no es suficiente, ¿verdad? No, asintió Adrián. Esta lucha no ha terminado. Pero por primera vez en décadas, hay esperanza. Asegurémonos de no desaprovecharla. Wanda dio un paso al frente. ¿Qué sigue? Adrián sonrió levemente. Tú y Clint sigan limpiando lo que queda de Hydra. Tengo que hacer algunas llamadas. Necesitaremos voluntarios para la siguiente fase de esta operación. Clint frunció el ceño. ¿Voluntarios? ¿Para qué? Para probar el suero, dijo Adrián en voz baja. Y esta vez, me aseguraré de que lo hagamos bien. Clint. Al ver al anciano frente a él, aturdido, Adrián levantó la mano y chasqueó los dedos 2 veces. No era momento para soñar despierto, aún había cosas que hacer. Zemo había muerto, pero la fábrica del arma X debía seguir funcionando. Esto no podía lograrse con tan solo unos pocos individuos y científicos. Ah, ya estoy aquí, asintió Hawkeye, volviendo a la realidad. Él y Wanda siguieron a Adrián mientras este avanzaba. Tras una breve conversación, los tres llegaron a la entrada de un almacén, donde 2 soldados de Hydra montaban guardia. Sin dudarlo, Adrián alzó la mano y los neutralizó con 2 disparos rápidos. Sus cuerpos se desplomaron al suelo, formando un charco de sangre. Al entrar en el almacén, un grupo de operarios de mantenimiento y personal de limpieza se encontraban reunidos en un rincón.
Probablemente los habían convocado para una inspección tras el reciente estallido del conflicto. Al ver los cuerpos en el suelo y la repentina aparición de estos intrusos, los trabajadores se miraron entre sí, visiblemente sorprendidos y nerviosos. Parecía que no tenían ni idea de lo que había estado sucediendo. Este grupo era responsable del mantenimiento de las operaciones internas de la fábrica de la base y, en ocasiones, se les utilizaba como sujetos de prueba de reemplazo. Chicos, no se preocupen. ¿Han oído hablar de los Vengadores? Somos nosotros, y acabamos de acabar con Hydra, dijo Clint tosiendo y agarrando su arco. Llevaba tiempo esperando la oportunidad de decir eso. Un hombre que parecía ser el capataz se separó del grupo y preguntó con vacilación: entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Independientemente de si los Vengadores estaban al mando o no, no parecía que Hydra ni ningún otro soldado fueran a regresar. Al menos por el momento, la fábrica pertenecía a estos recién llegados. Para ser sinceros, este tipo de situación no era infrecuente en el páramo. Un día el jefe podía ser la banda criminal, y al siguiente la banda del espíritu maligno o algún otro. En realidad, no era tan sorprendente. La única diferencia esta vez era que el jefe anterior era Hydra. Todo sigue igual, respondió Adrián con calma. La fábrica seguirá funcionando. Pero ahora que Hydra ha desaparecido, ¿sigue siendo necesario nuestro trabajo?, preguntó con vacilación un miembro del personal de limpieza. Adrián sonrió. Por supuesto que es necesario. Aunque la base ya no pertenece a Hydra, sigue teniendo valor. El capataz, intentando distanciarse de Hydra, añadió: solo trabajábamos para Hydra para sobrevivir, no porque fuéramos leales. Lo entiendo, dijo Adrián encogiéndose de hombros. No tienes por qué sentirte culpable. Sigue cumpliendo las órdenes de trabajo anteriores y me aseguraré de que estés a salvo. Y no estoy seguro de cuánto te pagaba Hydra, pero de ahora en adelante, todos recibirán el doble. Tras unas palabras más para calmar sus nervios, Adrián condujo a Wanda y a Clint fuera del almacén, observando cómo los trabajadores comenzaban a susurrar entre sí. En cuanto salieron, Adrián se giró hacia Wanda y le susurró: cuando me vaya, necesito que escanees la mente de todos en la fábrica. No hace falta invadir su privacidad, solo comprueba sus posturas generales. Si hay algún simpatizante de Hydra, tenemos que saberlo. Hizo una pausa, miró a Clint y añadió: no seas indulgente con ellos. Wanda asintió pensativa. Lo que Adrián había dicho tenía sentido. La fábrica de Arma X no podía ser operada por solo un puñado de personas, requería mucho personal de mantenimiento. Pero quién sabía si alguno de esos trabajadores de menor rango tenía una opinión positiva de Hydra. Era necesario actuar con cautela. Entonces Wanda miró a Adrián y le preguntó: ¿te vas solo? Adrián asintió. Frank y yo vamos a regresar a Hammerfall. Pietro debería haber terminado las tareas que le encargué antes. Quedamos en encontrarnos allí. Tú y Clint os quedaréis aquí y os haréis cargo de esta gente. Haced que reparen las instalaciones de comunicación y desactiven el sistema de protección de Frank. Y hay un dispositivo holográfico que Zemo usó para fingir estar paralizado en la sala de control. Puedes usarlo para engañar a Cráneo Rojo. Al fin y al cabo, así es como Zemo los engañó antes. Tras dar todas las instrucciones importantes, Adrián comenzó a caminar por el pasillo por el que había llegado. Esta vez, sin embargo, el pasillo no estaba oscuro y no había más obstáculos. Ignoró los cuerpos que se enfriaban a su paso mientras salía de la fábrica, adentrándose en un paisaje cubierto de hielo y nieve. Sin Hydra, la enorme zona industrial parecía especialmente tranquila. Los copos de nieve caían en silencio y las montañas lejanas, cubiertas de blanco, lucían majestuosas. Adrián se encogió de hombros y comenzó a caminar hacia el bosque lejano con pasos rápidos. Se aclaró la garganta y exclamó: Frank. Su voz resonó, rompiendo el silencio del paisaje invernal. Pero el bosque permaneció inmóvil. Entonces, tras un leve crujido, una figura alta emergió de entre los árboles. Era Frank. Vestía una gruesa chaqueta de cuero, sostenía un rifle en una mano y llevaba una gran mochila negra colgada al hombro.
¿Se hace adentro?, preguntó Frank, mientras su aliento blanco se extendía a su alrededor. Incluso para él, el frío era penetrante. No era de extrañar que Arma X hubiera elegido este lugar, la gente común no lo encontraría, sin importar la estación del año. Adrián asintió y guió a Frank de vuelta por donde habían venido. Cuando volvieron a entrar en la fábrica, sus huellas anteriores ya estaban cubiertas de nieve y hielo. Pero tras recibir el suero, la memoria de Adrián se agudizó hasta el punto de que podía orientarse simplemente recordando los patrones de crecimiento de los árboles y su posición. Zemo está muerto. La fábrica está completamente bajo nuestro control. Los demás se quedan atrás. ¿Y ahora qué? Vamos a formar un ejército. Frank se crujió el cuello. Había pasado la mayor parte del día contemplando el paisaje nevado y le frustraba no haber podido entrar y matar él mismo a algunos soldados de Hydra. Todavía nos faltan algunos materiales para el suero del supersoldado. Tendremos que adentrarnos en el páramo para encontrar a alguien que nos compre lo que necesitamos, respondió Adrián, mientras la nieve crujía bajo sus pies. Wanda podía solucionar cualquier problema que Clint no pudiera resolver, y Clint podía eliminar a cualquiera que Wanda no estuviera dispuesta a matar. Los dos estarían bien aquí. Pero primero, vamos a Hammerfall. Tras escuchar las palabras de Adrián, Frank asintió en silencio. Siempre había sido un hombre de pocas palabras. Quizás porque se consideraba un soldado, y el deber de un soldado era cumplir órdenes, no había necesidad de conversaciones adicionales. Juntos, los dos desaparecieron entre la nieve, dejando atrás poco a poco la fábrica, convirtiéndose en pequeños puntos negros contra la vasta extensión blanca. El motor del SUV rojo rugía por las calles mientras avanzaba a toda velocidad, y telarañas surcaban su capó, atrayendo las miradas de los transeúntes. Finalmente, el todoterreno redujo la velocidad y se detuvo frente a un taller mecánico. La puerta se abrió y dos figuras inexpresivas salieron del vehículo. He oído rugir ese motor unas 800 veces, Clint, tú. La perspicaz ex esposa de Clint, Tanya, vestida con ropa de trabajo y con un trapo en la mano para limpiarse el aceite del motor, salió del garaje. Al acercarse, se dio cuenta de que las personas que salían del SUV que le resultaba familiar no eran las que esperaba. Con la mirada de despedida de Clint antes de marcharse y las expresiones serias en los rostros de los dos que tenía delante, rápidamente comprendió lo que había sucedido. No. Tanya gritó desesperada, su visión se nubló y el paisaje circundante se distorsionó en su mente. Ultron 8, al oír el grito de Tanya, reaccionó de inmediato, saliendo corriendo del garaje para sujetarla con fuerza con ambos brazos e impedir que se hiciera daño. Tanya, ¿estás bien?, preguntó Ultron 8, con evidente preocupación en su voz electrónica. Aunque todos sus dispositivos de escaneo indicaban que la mujer no corría peligro, el módulo de empatía humana lo impulsó a preguntar de todos modos. La mente de Tanya estaba confusa, pero sintió que alguien la llamaba. Lentamente, abrió los ojos y vio un rostro mecánico en su visión borrosa. Jadeando entre lágrimas, dijo, ¿por qué fue tan tonto? Es demasiado viejo para la venganza. Ahora está muerto. No hay cuerpo, nada. Se le quebró la voz, incapaz de controlar más sus emociones, y comenzó a sollozar incontrolablemente. «Boo». «Tanya», dijo Ultron, con una expresión electrónica que se suavizó con compasión. Clint simplemente seguía sus convicciones. Aunque Clint era técnicamente su exmarido, no es que se odiaran. En los últimos años, Ultron había visto a Ashley, su hija, meterse en todo tipo de líos, peleas o incendios. Ultron solía ayudar a solucionar esos problemas, gastando dinero o pidiendo favores para arreglar los desastres que ella causaba. Finalmente, Clint y Ultron se hicieron buenos amigos, a pesar de la situación. Y ahora Clint se había ido. ¿Qué está sucediendo? Frank apareció en escena, cargando una bolsa grande, con expresión de confusión al ver a las dos personas llorando en el garaje. Adrián puso los ojos en blanco, se acercó a Tanya y Ultron y dijo, Clint no está muerto. Antes de que pudieran reaccionar, Adrián dejó caer un fajo de billetes y las llaves del coche sobre el mostrador. No volverá hasta dentro de un par de días.
Revisa el coche y llénalo de gasolina. Los dos dejaron de llorar y miraron a Adrián con asombro. Tania se levantó, tomó el dinero y las llaves, se secó las lágrimas y preguntó con escepticismo, ¿estás seguro de que está bien? No era de extrañar que estuviera tan preocupada. Clint valoraba más su coche con temática de arañas que el tiempo que pasaba con su hija. Era la primera vez que los veía separados, y estaba realmente nerviosa. Adrián murmuró algo y luego caminó hacia el hotel que estaba al otro lado de la calle. Levantó la vista hacia la ventana de la tercera habitación del segundo piso. De repente, una ráfaga de viento lo sacudió, haciendo que su ropa ondeara. Al bajar la vista, Adrián notó un pequeño trozo de papel a sus pies. Abrió la nota, que contenía solo 2 palabras, «Estoy aquí». Él sonrió, luego abrió la puerta y entró al hotel con Frank, ignorando a la mujer de la recepción que estaba absorta en su periódico. Los dos pasaron por delante de la recepción y subieron las escaleras. Adrián se detuvo frente a la tercera puerta del segundo piso. En lugar de llamar, simplemente giró la manija y la puerta se abrió con un clic. En el interior, un hombre de cabello plateado estaba apoyado contra la pared, haciendo girar un cubo de Rubik entre sus manos. El cubo se volvía borroso al girar, casi invisible. El hombre levantó la vista, sonrió a los dos que estaban en la puerta y luego comenzó a quejarse. ¿Sabes lo lejos que está ese lugar? El Himalaya. ¿En serio? ¿Y ese muro del monasterio de la castidad? Dios mío. Las quejas de Pietro fueron automáticamente ignoradas por Adrián. En cambio, Adrián se volvió hacia el anciano sentado en la cama, vestido con una bata marrón y de espaldas a la puerta. «¿Stickman?», preguntó Adrián con vacilación. El anciano se giró lentamente, dejando ver unas gafas oscuras con cristales rojizos. Sonrió con dulzura y dijo, «No hace falta que seas tan formal, Adrián. Llámame Matt». La sonrisa acentuaba las arrugas de su rostro, pero la calidez y la amabilidad que transmitía eran inconfundibles. Se trataba de Matt Murdock, el abogado de Hell's Kitchen, que había escapado por poco de la muerte 43 años atrás durante la operación Eros Foul, y de nuevo 39 años atrás en la operación Bullseye. Por supuesto, mucha gente lo conocía por otro nombre, Daredevil. «Ya hablé con Quicksilver», dijo Matt, desvaneciéndose su sonrisa. «Me contó cómo escapaste de otro universo y tus planes para traer orden a este. Así que necesito saberlo». Matt se bajó un poco las gafas y sus ojos nublados se clavaron en los de Adrián. «¿Estás aquí para salvar mi mundo, o solo lo estás usando como un trampolín hacia el siguiente?» Al oír esto, Adrián arqueó las cejas. Las palabras no eran del todo inesperadas, pero viniendo de Matt, tampoco resultaban sorprendentes. Sí, efectivamente, Stickman ya no es Daredevil. Aunque Matt aún llevaba su antiguo uniforme de Daredevil debajo de la túnica, sus días de héroe habían quedado atrás. Poco a poco, había adoptado una vida más solitaria, casi monástica. A pesar de los intentos de Hawkeye por traer de vuelta a Daredevil en la historia original, Stickman solo le había enseñado a escuchar y a dejarlo ir, con la esperanza de que Clint aprendiera a abandonar su propia venganza. Pero, se había dado Matt por vencido de verdad. Si de verdad quería dejarlo todo atrás, porque seguía llevando el emblema de Daredevil. Matt había llegado a comprender que ni siquiera matar a los malos salvaría al mundo cuando aquellos que mataban ya estaban medio enterrados. Adrián reflexionó un momento, tocándose la barbilla. Pero no, Matt no estaba allí para enseñarles a dejar ir. Si ese fuera el caso, podría haberse quedado en el monasterio. Lo que Matt necesitaba era una prueba de que Adrián y su grupo tenían el poder y la voluntad de cambiar el mundo. Tras reflexionar un rato, Adrián miró a Pietro y luego se acercó al hombre de cabello plateado. Se encontró con la mirada ciega de Matt y dijo: «¿Te acuerdas de Magneto? Hace 43 años, un hombre llamado Max Eisenhardt, que una vez usó el alias de Eric Lenser, se alió con villanos como Cráneo Rojo para matar a casi todos los superhéroes. Eric Lenser no dudó en asesinar a su amada hija con sus propias manos para lograr sus objetivos. Tras su muerte, dividió el territorio en varios estados y se convirtió en un caudillo militar. La gente suele preferir llamarlo por su otro famoso apodo, Magneto.
50 años antes de los acontecimientos de El regreso a casa de Twyla Wolf, se decía que Magneto, un anciano que vivía en el páramo y era incapaz de defenderse, había muerto a manos de un hombre negro y gordo que se hacía llamar Kingpin. Sin embargo, actualmente se desconoce si era demasiado mayor para usar sus habilidades mutantes, pero por ahora, sigue vivo. Claro que lo recuerdo. Dirigiste a tus hombres para matar a casi la mitad de los Vengadores, dijo Matt, el hombre de palo, mientras sacaba de la nada un palo plateado y sin filo y lo sostenía en su mano. Matt suspiró suavemente, acariciando la venda que envolvía el palo para mejorar su agarre. El recuerdo de aquel día permanecerá siempre en su corazón. Los Vengadores fueron los primeros en ser atacados, seguidos por los X-Men, los Cuatro Fantásticos y otras organizaciones heroicas. Los héroes más poderosos, como Thor e Iron Man, fueron inmediatamente rodeados y cayeron. Como héroe callejero relativamente desconocido, Matt no era un objetivo directo y, en cambio, luchaba por sobrevivir en las peleas callejeras en las que destacaba. Por pura suerte, logró sobrevivir hasta hoy. Si Adrian no hubiera enviado repentinamente a Quicksilver a buscarlo, Matt había planeado quedarse en el monasterio del Muro de la Castidad y meditar el resto de su vida. Llevaba haciéndolo casi 40 años, desde que Bullseye le asestó el golpe fatal 3 años después de la caída. Vamos, déjame ver qué tienes, dijo Matt en voz baja mientras se ajustaba el forro de su traje de Daredevil y se ponía las gafas de sol. Un grupo de ellos condujo rápidamente desde la antigua ciudad de Hammerfall, cerca de Las Vegas, hasta Salt Lake City, a unos 600 kilómetros de distancia, un viaje que normalmente duraría 7 u 8 horas. Sin embargo, el Spider-Car modificado era increíblemente rápido, capaz de volar sobre acantilados sin sufrir daños, y acortó considerablemente el viaje. Cuando se acercaron al centro de Salt Lake City, ya era de noche y había comenzado a llover ligeramente. El coche fue reduciendo la velocidad poco a poco mientras observaban su entorno. Este lugar era completamente distinto a las escenas apocalípticas de Hammerfall en el oeste. Muchos edificios de antes de la guerra seguían en pie. Aunque los altos edificios parecían cubiertos de polvo, en general estaban intactos, con las paredes apenas marcadas por el viento y la lluvia. Algunas ventanas incluso tenían las luces encendidas, y los ciudadanos se apresuraban por las calles, absortos en sus propios asuntos. Mientras Pietro iba sentado en el asiento trasero, observando a los peatones que pasaban con Matt a su lado, murmuró, «Siempre tengo la sensación de que algo no anda bien aquí». Adrian iba sentado en el asiento del copiloto mientras Frank, como siempre, conducía. Salt Lake City se parecía en algunos aspectos a su estado de antes de la guerra, pero ninguno de los peatones se atrevía a levantar la vista, y su andar era débil, como si no hubieran comido bien en mucho tiempo. Cuando oyeron rugir el motor del Spider-Car, solo lo miraron de lejos antes de acelerar el paso y desaparecer por las calles laterales. «Este es el territorio de Magneto», dijo Matt, asintiendo. Aunque se encontraba aislado en el Himalaya, seguía atento al mundo exterior, preocupado por si Cráneo Rojo aún conservaba el poder, si Banner había muerto en su cueva, etc. Naturalmente, esto incluía la forma en que Magneto había gobernado sus territorios en las últimas décadas, con tanta dureza que incluso el vecino Dr. Doom lo consideraba demasiado. Las calles sucias, y al incorporarse a la carretera principal, el entorno se volvió más silencioso. Había menos peatones y la atmósfera dentro del coche se tornó tensa mientras todos buscaban con atención cualquier posible peligro. Cuando el coche araña llegó al final de la calle principal, se detuvo bruscamente con un chirrido. Todos, excepto Matt, alzaron la vista para fijarse en el imponente edificio al final de la calle. Cientos de púas de hierro sobresalían del oscuro rascacielos, como cuchillos fríos que atravesaban las paredes, clavando a cientos de personas inocentes a la estructura. Sus expresiones de agonía, retorcidas por el dolor, llenaban el aire con gritos de auxilio, pero no había nadie para responder. Sus manos quedaron clavadas en los clavos, y se aferraban desesperadamente a las barras de hierro oxidadas bajo sus pies en busca de apoyo. La sangre de estas víctimas indefensas formaba un lento arroyo rojo oscuro que corría por la pared, mezclándose con las virutas de hierro suspendidas en el aire, creando un espectáculo grotesco y sangriento.
Letras descoloridas, escritas en su día con sangre, adornaban la pared, pero a medida que se acumulaban más sangre y limaduras de hierro sobre ellas, las letras comenzaron a brillar de nuevo: mutantes, el futuro. Parece que Magneto realmente ha perdido la cabeza, murmuró Adrián al salir del coche, frunciendo el ceño ante la escena que tenía delante. Ya no quedaban transeúntes, ni luces, salvo el tenue resplandor del último piso del edificio. No era de extrañar que la gente hubiera apoyado a Magneto incluso después de que empezara a alimentar a dinosaurios con humanos en los estadios. El hombre había perdido su humanidad hacía mucho tiempo. Si lo piensas bien, tiene sentido. Hace 43 años, para asegurar un lugar para los mutantes en este mundo, Magneto mató a su propia hija. Vio morir a su hijo ante sus ojos y, a pesar de los grandes sacrificios, el número de mutantes siguió disminuyendo. Ahora, solo quedan unos pocos cientos. Los mutantes, que en su día fueron aclamados como el siguiente paso en la evolución humana, se han convertido en una broma de mal gusto. Tras la salida de Adrián, Frank fue el primero en saltar del coche, agarrando su arma. Se quedó mirando a las víctimas empaladas en el rascacielos, con los ojos ardiendo de ira y los dientes apretados. Nadie más lo va a matar. Es mío, gruñó Frank, arrojando su chaqueta sobre el asiento del conductor y dejando al descubierto la calavera blanca descolorida de su camisa. 1. En el silencioso pasillo, el suave repiqueteo de la lluvia contra el cristal llenaba el aire. Una tenue luz proyectaba tenues halos sobre las paredes grises, acentuando el ambiente sombrío. Al final del pasillo, una puerta estaba ligeramente entreabierta, dejando escapar una tenue luz. Dentro se encontraba una pequeña sala de hospital con escaso mobiliario. El leve sonido de la lluvia y el crujido ocasional de la estructura del edificio eran los únicos ruidos que se oían. Un anciano de cabello plateado yacía en la cama del hospital. Su rostro, surcado por las arrugas del paso de los años, estaba pálido pero sereno. Sus manos descansaban suavemente sobre la colcha y sus ojos estaban cerrados, como si estuviera meditando o quizás soñando. Un descolorido tatuaje negro con números marcaba su brazo, vestigios de un pasado lejano. En la mesita de noche, junto a él, relucía un casco púrpura brillante, de superficie impecable, pero cargado de significado. De repente, el anciano abrió los ojos de golpe y 4 reflejos distintos parpadearon en sus iris azules inyectados en sangre. Las visiones inesperadas paralizaron su mente, ya de por sí sobrecargada. Parpadeó frenéticamente, intentando comprender lo que veía. Otra vez no, pensó. Estas apariciones, estos fantasmas del pasado, solían atormentarlo solo en los momentos previos al sueño, no así, en medio de sus horas de vigilia. Pero se recompuso y comenzó a analizar las alucinaciones, aunque solo fuera como una forma de distraerse del abrumador peso de su existencia. La figura del extremo izquierdo sostenía un bastón de metal. Su actitud sugería que podía acabar con una vida con un simple movimiento de muñeca. Las dos figuras del centro parecían insignificantes a primera vista, aunque la visión de una de ellas, un espectro con rostro de calavera, resultó extrañamente familiar. Sin embargo, ese fugaz reconocimiento se desvaneció casi tan rápido como llegó. Fue la cuarta figura la que dejó al anciano paralizado por la impresión. Un rostro, con el mismo cabello plateado que el suyo, lo miró fijamente. Sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad y contuvo la respiración. Aquella visión despertó en él algo profundo, como una vieja herida que se reabre de repente. Le temblaron los labios al comprender lo sucedido, y entonces su rostro se contrajo, cediendo a las lágrimas. El anciano lloraba desconsoladamente, sus sollozos resonaban en la silenciosa sala. «Lo siento», susurró. «Lo siento mucho». El castigador, de pie al pie de la cama, observaba al anciano llorar sin rastro de emoción. Su rostro permanecía impasible, y apretó con más fuerza la pistola que sostenía, un arma meticulosamente fabricada para evitar el uso de metal. Creía que Magneto era un guerrero, no un hombre destrozado en una cama de hospital, gruñó Panisiar con voz fría y desdeñosa. Sus ojos se clavaron en la frente del anciano mientras alzaba la pistola. Estallido. El silencio de la sala se rompió con el disparo.
La sangre salpicó las sábanas blancas inmaculadas, y la tenue luz de la habitación parpadeó antes de apagarse por completo. Afuera, la lluvia seguía cayendo, indiferente a la violencia que se desataba en el interior. Instantes después, 4 figuras salieron a la calle vacía. El lugar estaba inquietantemente silencioso, salvo por la lluvia. Cerca de allí, el suelo estaba cubierto de los restos mutilados de los subordinados de Magneto. ¿Y ahora qué? Magneto está muerto. ¿Cuál es el siguiente paso?, preguntó en voz baja el anciano Stickman. Se enderezó, haciendo una mueca de dolor por la tensión en su espalda. Era demasiado viejo para seguir el ritmo implacable de Pietro, quien había liderado la huida. Adrián se giró para mirarlo, con expresión indescifrable. La lluvia cesará por la mañana, y cuando la gente de Salt Lake City vea los cuerpos, pensarán que fue simplemente otra atrocidad cometida por sus amos. Se secó las gotas de lluvia del rostro, con voz tranquila pero firme. Con el tiempo, los seguidores de Magneto se darán cuenta de que está muerto. Aquellos que aspiren a su trono ascenderán al poder. Matt Murdock, que estaba cerca, asintió y secó distraídamente el agua de sus gafas de sol, una costumbre que conservaba desde sus tiempos de vidente, mucho antes de perder la vista. ¿Acaso no fue así exactamente el reinado de Magneto? Nada ha cambiado, comentó Stickman. Adrián les indicó a Frank Castle y a Pietro que subieran al coche. Volviéndose hacia Stickman, respondió, habrá algunas diferencias. Para afianzar su poder, tratarán a sus subordinados un poco mejor, al menos por un tiempo. Pero pocos pueden mandar como lo hacía Magneto. Esto es solo un respiro temporal. Volveremos aquí pronto. Stickman se encogió de hombros. De acuerdo. ¿Y ahora qué? ¿Vas a por Hulk?, preguntó con un toque de sarcasmo. Si es así, avísame, prefiero no participar. El vasto páramo estaba gobernado por 4 supervillanos: Hulk, Magneto, Doctor Doom y Cráneo Rojo. Con Magneto muerto, Hulkland era el objetivo geográfico más cercano. Adrián ignoró el golpe y alzó el casco morado de Magneto, examinándolo detenidamente. El castigador le había arrebatado la vida a Magneto, pero Adrián se había llevado lo que realmente importaba, el casco. Un dispositivo capaz de proteger a su portador de toda forma de telepatía y poderes psiónicos. En un mundo plagado de amenazas telepáticas, era un bien invaluable. No, dijo Adrián finalmente. No vamos a ir tras Hulk. Que se divierta por ahora. Se puso el casco, ajustándolo como si comprobara que le quedaba bien. Un momento después, subió al asiento del copiloto. Se giró hacia Stickman, que seguía fuera bajo la lluvia. Vamos a buscar a un viejo amigo tuyo. Primero, a los X-Men. Después, te unirás a mí. Stickman dudó un momento, luego suspiró y subió al coche. A lo lejos, en un cañón desolado, un grupo de hombres idénticos trabajaban juntos para enterrar cadáveres en una gran fosa. Sus murmullos y maldiciones eran débiles, perdidos en el viento. De repente, se quedaron inmóviles al unísono, alzando la cabeza bruscamente para mirar hacia el horizonte. Un leve rugido resonó en las arenas amarillas, el inconfundible sonido de un motor que se acercaba. El Spider-Car se movió con destreza a través del bosque de cedros, su motor emitiendo un rugido sordo. Los neumáticos chirriaron contra el terreno irregular cuando el vehículo frenó bruscamente, levantando una nube de polvo antes de detenerse en un área abierta cerca de una antigua fábrica. El ruido repentino sobresaltó a los pájaros en los árboles, el aleteo de sus alas y sus gritos de sorpresa resonaron mientras buscaban refugio en otro lugar. Con un fuerte golpe, Adrián abrió la puerta del coche y salió, dirigiendo la mirada hacia la parte trasera del Spider-Car. Junto con los objetos que había adquirido en este viaje, una figura en particular destacaba: un antiguo miembro de los X-Men, atado y sometido. En el parachoques trasero del Spider-Car había una robusta cuerda de remolque que lo conectaba a otro vehículo, oxidada y maltrecha. «Prepárense para descargar», gritó Adrián al grupo antes de dirigirse hacia las puertas metálicas de las instalaciones de Arma X. Pulsó el timbre electrónico en el panel táctil junto a la entrada y examinó la estructura.
La fábrica permaneció intacta a pesar de los daños sufridos anteriormente. Gracias a un mantenimiento meticuloso, incluso el radar y la antena del tejado habían sido restaurados a su estado original. Frank, sentado al volante, asintió ante la orden de Adrián. Giró la llave para apagar el motor antes de dirigirse hacia la gran jaula improvisada que remolcaban detrás del coche, con Pietro siguiéndole de cerca. Frank miró brevemente a Pietro antes de levantar su arma, retroceder con cautela e indicarle que abriera el pestillo de hierro que aseguraba la puerta de la jaula. Al oírse el clic de la cerradura, Frank amartilló su arma, apuntando el cañón hacia la jaula mientras la puerta se abría lentamente con un crujido. ¡Puaj! Se oían gemidos bajos y ruidos ahogados, sonidos de ira reprimida y oraciones inútiles, como si les hubieran metido un trapo en la boca a los ocupantes. «Cállate. Si oigo un ruido más, te vuelo la cabeza», gruñó Frank, con la irritación reflejada en su rostro. La amenaza surtió efecto. El silencio se apoderó de la jaula. Satisfecho, Frank enfundó su arma y metió la mano dentro, sacando a un joven desaliñado con una barba enmarañada. Tenía las manos y los pies fuertemente atados con una cuerda gruesa, el rostro magullado y la nariz visiblemente torcida. El joven vestía una camiseta manchada de sangre con el logo de una calavera blanca, un emblema que provocó que Frank entrecerrara los ojos con desdén. Era la insignia de la Banda del Castigo, una descarada imitación de su propio símbolo. Frank hizo un gesto para que el resto de los cautivos salieran. El grupo estaba formado por delincuentes con estilo punk, cada uno con atuendos que representaban a varias bandas infames, la Banda del Castigo, la Banda Fantasma y la Banda del Temerario. El último prisionero en aparecer fue un hombre de mediana edad con barba descuidada y expresión cautelosa. Llevaba un collar de metal alrededor del cuello, que suprimía sus habilidades mutantes. Vestía una chaqueta desgastada y un pañuelo verde que le cubría la frente. Se trataba de Jamie Madrox, también conocido como el Hombre Múltiple. Jamie salió con vacilación, lanzando una mirada aprensiva a las imponentes instalaciones de Arma X que tenía delante. A pesar de su habitual confianza, el mutante no pudo evitar estremecerse ante la gravedad de su situación. Apenas un día antes, Jamie dirigía a su pandilla hacia el cañón Tinbaum, con la esperanza de unirse a otro grupo liderado por él. Sin embargo, al llegar, encontraron a la otra pandilla muerta, con los cuerpos esparcidos y en descomposición. Impulsados por un inusual sentimiento de solidaridad, el grupo de Jamie decidió cavar una fosa común para enterrar a sus compañeros caídos. Pero mientras trabajaban, un vehículo todoterreno emergió de las arenas amarillas, sus ocupantes estaban armados y listos para la acción. La emboscada fue rápida. Antes de que Jamie o sus clones pudieran reaccionar, se oyeron disparos y los supervivientes fueron reducidos y atados. Ahora, de pie frente a Adrián, Jamie no pudo evitar preguntarse por qué se habían salvado. Como si le leyera el pensamiento, Adrián se acercó con una sonrisa escalofriante y le dio una palmada en el hombro a Jamie. «Jamie. Querido amigo, ¿cómo has estado últimamente?». La calidez en el tono de Adrián solo hizo que Jamie se estremeciera. «Yo, estoy bien», balbuceó Jamie, tratando de ocultar su inquietud. «¿En serio?». Adrián arqueó una ceja. «¿No has tenido problemas con la clonación últimamente?». «Ningún problema de rendimiento». Jamie dudó un instante antes de negar con la cabeza. «No». «Bien», dijo Adrián, ampliando su sonrisa. «Entonces te sugiero que reces para que tu duplicación funcione sin problemas hoy». Sin previo aviso, Adrián se quitó de la cabeza un elegante casco morado, el icónico tocado que una vez perteneció a Magneto. Extendió la mano y desactivó el collar que Jamie llevaba alrededor del cuello con una serie de toques rápidos. Con un chasquido resonante, los candados se soltaron. Acto seguido, Adrián le estampó el casco en la cabeza a Jamie y, acto seguido, le propinó un fuerte puñetazo en la cara. «¡Ah!», gritó Jamie de dolor, tropezando hacia atrás mientras su cuerpo comenzaba a brillar de forma antinatural. De su torso surgieron dos clones idénticos. Sus manos atadas se agitaban mientras intentaban sujetarse, pero la separación era inevitable. En cuestión de segundos,
2 réplicas perfectas de Jamie se desplomaron al suelo, gimiendo. Adrián se arrodilló, con los ojos brillantes de satisfacción, mientras observaba a los 2 clones. Ambos llevaban cascos morados idénticos. Perfecto. Adrián sonrió con picardía, cogió uno de los cascos y se lo puso bajo el brazo. 1. Muy bien, malditos mocosos, muévanse, ladró Frank, disparando un tiro de advertencia al aire mientras conducía a los cautivos hacia las puertas abiertas de la fábrica. Adrián se quedó atrás, observando a los debilitados Jaemis con una sonrisa fría. Luego, dirigiéndose a uno de los clones, comentó con indiferencia: veamos si eres tan útil como idéntico. Adrián vio a un obrero huyendo, sosteniendo un collar de supresión de mutantes. El obrero se lo colocó rápidamente a ambos Jaemis y se los llevó a toda prisa. Ajustándose el casco, Adrián reflexionó en voz alta. No fue el primero en explotar los poderes de un doble para obtener ganancias. En el universo Ultimate 1610, Quicksilver había utilizado tecnología de clonación para producir en masa réplicas del casco de Magneto. En el apogeo de la histeria antimutante, las vendió por una fortuna. ¿Te preocupa que tu hija mutante escuche tus pensamientos y descubra tu desprecio por ella? ¿Temes que Jean Grey invada tu mente y descubra tus intenciones? Con esta réplica perfecta del casco de Magneto, podrás bloquear la telepatía y mantener tus secretos a salvo. Ahora, cuando irrumpas en la habitación de tu hija a las 2 de la mañana, pistola en mano, jamás sospechará nada. 1. El producto fue un éxito rotundo. Incluso personas sin mutantes en sus vidas compraron cascos. ¿Quién no querría mantener sus pensamientos en privado? No lo entiendo, murmuró Gunsou mientras se unía a Adrián. Has copiado el casco de Magneto, has atado a un montón de gánsteres. ¿Cuál es tu plan? Adrián se giró hacia él con una sonrisa burlona. Ven conmigo. Te lo explicaré. La pareja caminó por un pasillo impecable, pasando por el antiguo estadio y dirigiéndose hacia el laboratorio recién renovado. Al entrar, las tenues luces y el zumbido mecánico crearon una atmósfera inquietante. Varios miembros de la banda criminal yacían atados sobre mesas de laboratorio, completamente desnudos. Sus rostros reflejaban terror y forcejeaban contra sus ataduras, pero escapar era imposible. Walter se acercó a Adrián, con el rostro radiante de emoción. Señor Adrián. Ha vuelto. Los nuevos cascos funcionan de maravilla. Comenzamos las pruebas. Adrián miró a su alrededor. ¿Dónde está Clint? No lo he visto desde que llegué. Walter asintió rápidamente. Está descansando. Se acostó hace unas horas. Al fin y al cabo, ya tiene sus años. Al oír esto, Gunsou se animó. Clint Barton. Ojo de halcón. Adrián asintió. Está aquí. Walter hizo un gesto para que comenzara el experimento. Comience a grabar, ordenó. Experimento N grados 1. Sujeto, varón, 24 años, miembro de una banda criminal. Un científico inyectó un suero azul pálido al sujeto. Inmediatamente, el hombre gritó de agonía. Su cuerpo se convulsionó, sus músculos se abultaron grotescamente. Los huesos crujieron audiblemente al deformarse. Adrián entrecerró los ojos, observando atentamente la transformación. Walter, por su parte, miraba con expectación. De repente, las venas del sujeto de prueba se hincharon y, con un rugido, rompió las ataduras que lo sujetaban. Agarrando al científico más cercano por la cabeza, la enorme mano del hombre comenzó a aplastarle el cráneo. Antes de que nadie pudiera reaccionar, una energía roja envolvió al sujeto de prueba, deteniendo sus movimientos. La bruja escarlata permanecía en silencio en un rincón, con la mirada fría y concentrada. El científico, conmocionado pero ileso, retrocedió con un gesto de agradecimiento hacia Wanda. La transformación no había terminado. El sujeto de prueba continuó mutando, y sus gritos se hicieron cada vez más fuertes. Adrián intercambió una mirada con Walter, cuya emoción ahora se había teñido de aprensión. Los experimentos finalmente estaban dando sus frutos, pero su verdadero potencial y peligro apenas comenzaba a revelarse.
Los gritos de angustia del sujeto resonaron por todo el laboratorio mientras su rostro, grotescamente hinchado, se retorcía aún más. Su cuerpo se convulsionó violentamente, como si una fuerza invisible lo hubiera sometido. Las venas bajo su piel se retorcían como serpientes, mientras que los monitores mostraban cifras que aumentaban peligrosamente. Su presión arterial se disparó sin control, alcanzando niveles letales. Esta inmensa presión causó daños catastróficos. Estallido. Una explosión ensordecedora llenó la habitación cuando la cabeza del sujeto estalló, esparciendo sangre y vísceras por todas partes. Fragmentos de hueso quedaron esparcidos por el laboratorio como metralla, manchando las estériles paredes blancas. En lo alto, el sistema de ventilación cobró vida con un rugido, extrayendo del aire el hedor a sangre y muerte. «Limpien esto y traigan al sujeto número 2», ordenó Walter con tono tranquilo mientras se ajustaba las gafas. El resultado no le sorprendió ni le resultó inesperado. Durante la última década, Walter había presenciado innumerables fracasos similares en la búsqueda del progreso científico. Para él, esto era algo habitual. El equipo de limpieza, uniformado de azul, entró rápidamente en el laboratorio y limpió con destreza los restos del experimento fallido. La escalofriante eficiencia de su trabajo reflejaba la insensibilización que habían alcanzado ante tales horrores. Mientras tanto, el segundo sujeto, un miembro tembloroso de la banda criminal, fue arrastrado al centro del laboratorio. Sus desesperadas súplicas de clemencia cayeron en saco roto mientras los experimentadores se preparaban para repetir el proceso. Gunsou observó la escena con fría indiferencia, con una expresión indescifrable. No protestó ni mostró compasión. «Dejemos esto en manos de los profesionales», dijo Adrián en voz baja a Matt, asintiendo con la cabeza hacia Walter mientras salían del laboratorio. «Ya he visto suficiente por ahora». Los dos caminaron por el pasillo brillantemente iluminado, aunque el cálido resplandor de las luces no lograba disipar la sombría atmósfera. Mientras paseaban, Gunsou finalmente rompió el silencio. Realizar experimentos con humanos, usar clones para la producción en masa. Eso no es lo que haría un héroe. Adrián esbozó una leve sonrisa, pero no dijo nada, lo que provocó que Gunsou continuara. Los superhéroes luchan por ideales y creencias, pero los problemas del mundo son mucho más complejos de lo que pueden afrontar. Claro, pueden derrotar a los villanos y salvar a algunos inocentes, pero a menudo no logran comprender la magnitud del problema. Gunsou suspiró, reflexionando sobre el estado del heroísmo en las últimas 4 décadas. La mayoría de los héroes habían sido perseguidos, obligados a esconderse o simplemente habían perdido relevancia con la edad. Solo quedaban unos pocos, aferrándose a sus ideales en un mundo cada vez más hostil a su existencia. ¿Acaso los héroes no envejecen?, reflexionó Gunsou en voz alta, con el peso del tiempo oprimiéndole los hombros. Miró a Adrián, un hombre que parecía ajeno a las ataduras de la moralidad y el paso del tiempo. Gunsou se había unido a Adrián con la esperanza de que ocurriera algo revolucionario. Pero verlo permitir que Punisher matara a Magneto había sido una decepción profunda. Su conversación se interrumpió al llegar al ala de la prisión de la base. Guardias armados patrullaban la zona, con semblante tenso. Al ver a Adrián, se enderezaron y le dedicaron un saludo incómodo. Adrián levantó la mano con desdén. «No hay necesidad de formalidades. ¿Dónde está el mutante que capturamos hoy? Llévenme con él». Uno de los guardias dio un paso al frente, visiblemente aliviado por la calma de Adrián. «Por aquí, señor Adrián». El interior de la prisión era frío e inhóspito. Los gruesos muros de hormigón desprendían una atmósfera opresiva, mientras que la tenue iluminación proyectaba sombras inquietantes. Barras de hierro separaban las celdas, cada una con poco más que una cama destartalada y un grifo que goteaba. Las celdas albergaban varios clones del mutante capturado, cada uno sujeto con collares de sujeción. Tenían la cara hinchada y sus expresiones variaban desde el agotamiento hasta el desafío. Uno de los guardias golpeó los barrotes de hierro con una pesada vara, su voz resonando por el pasillo. «Levántate, escoria mutante. Ya dormirás cuando estés muerto». Los clones se pusieron de pie a toda prisa,
algunos temblando de miedo mientras otros miraban fijamente al guardia en silenciosa rebeldía. 1. Adrián y Gunsou observaban en silencio, con expresiones impasibles. Satisfecho con la respuesta, el guardia se volvió hacia Adrián con una sonrisa de suficiencia. Todos los mutantes están encerrados aquí, tal como lo ordenaste. Ya hemos replicado algunos cascos, como solicitaste. Señaló con un gesto una mesa de madera al final del pasillo, donde varias réplicas del casco de Magneto estaban cuidadosamente apiladas. Adrián se acercó y sus dedos rozaron uno de los cascos. La textura y el peso eran idénticos a los del original, lo que demostraba la precisión del trabajo de Walter. El guardia continuó, ajeno a la tensión que se respiraba en el ambiente: hemos fabricado suficientes cascos para cada clon. Basta con un puñado de hombres para ajustarlos y colocarles los cinturones. Adrián no dijo nada, con la mirada fija en los cascos. El peso de su propósito, y la ambigüedad moral de sus acciones, flotaba en el aire. «Deínas un poco de espacio», dijo Adrián, volviéndose hacia el guardia. El hombre bajó obedientemente su porra y se hizo a un lado. Adrián tomó uno de los cascos de la mesa y se lo entregó a Matt. «Como ya he dicho, sería un desperdicio usar algo tan bueno en una sola persona». El viejo Daredevil no lo dudó. Tomó el casco y se lo probó, pero rápidamente se lo quitó, frunciendo ligeramente el ceño. «Este diseño no funciona bien para alguien que depende tanto del oído», dijo Matt, dejando el casco de nuevo sobre la mesa. «Tómalo de todos modos», ordenó Adrián con voz firme. «Lo necesitaremos más tarde». Adrián se dirigió entonces a la celda donde se encontraba el clon de Jamie. Se detuvo frente a los barrotes y esbozó una sonrisa. «¿Qué tal te va la vida aquí, Jamie?». El clon vaciló, evitando la mirada de Adrián. Parecía incómodo, lo cual no era sorprendente. Jamie, otrora un bandido que vagaba por el páramo robando y matando a su antojo, se vio capturado y golpeado por el hombre que ahora tenía delante. Peor aún, lo estaban utilizando para fabricar en masa un casco para los fines de otra persona. La idea de convertirse en una simple herramienta para las ambiciones de otro hizo temblar al clon. En otro tiempo se había creído intocable, prosperando en el caos del páramo. Pero ahora, se daba cuenta de lo ingenuo que había sido. Al ver la vacilación de Jamie, Adrián levantó la mano y chasqueó los dedos bruscamente. El sonido sacó a Jamie de sus pensamientos. «Yo, me estoy acostumbrando», balbuceó con voz temblorosa. Adrián sonrió con suficiencia, satisfecho con la respuesta. La habilidad mutante de Jamie Madrox le permitía crear clones, cada uno de los cuales replicaba no solo su cuerpo, sino también su ropa y algunos objetos personales. Sin embargo, este poder tenía límites. La mente de Adrián divagó por un instante. ¿Y si Jamie pudiera duplicar artefactos legendarios como el guantelete del infinito o el martillo de Thor? Sería increíble. Desafortunadamente, su poder no funcionaba así. Aún así, la capacidad de replicar el casco de Magneto, una pieza crucial del equipo, ya era bastante impresionante. La mirada de Adrián se ensombreció mientras una idea comenzaba a formarse. Hizo una seña a un guardia y susurró: «Busca vibranio o algo similar en el almacén de Zemo. Necesitamos hacerle una prueba a este tipo». El guardia se enderezó, saludando con renovado entusiasmo. «Entendido», respondió antes de marcharse apresuradamente. Jamie observó el intercambio, tragando saliva con nerviosismo. Una sensación de fatalidad inminente lo abrumaba. Adrián se apartó de la celda y se acercó a otro prisionero, Clint Barton, que yacía en una litera destartalada en un rincón. Se agachó y le sacudió suavemente el hombro a Hawkeye. «Clint, despierta», dijo Adrián en voz baja. Clint gimió, frotándose los ojos mientras se incorporaba. Justo cuando iba a quejarse, su mirada se posó en Matt. Sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad. Matt Murdock. ¿Estás vivo?» Matt esbozó una leve sonrisa. «Sí, todavía vivo». Antes de que la conversación pudiera continuar, Adrián interrumpió, sacando otro casco de la mesa y entregándoselo a Clint. «Hablaremos más tarde. Ponte esto y ven con nosotros».
Clint examinó el casco, y su rostro se iluminó al reconocerlo. El casco de Magneto. ¿De dónde lo sacaste? ¿Y por qué tienes más de uno? Adrián no respondió y procedió a distribuir los cascos a Punisher y Quicksilver antes de guiar al grupo fuera de las instalaciones de Arma X. Afuera, el cielo azul claro se extendía hasta el infinito, sin una sola nube. La luz del sol banaba el paisaje con un cálido resplandor dorado, pero la escena apacible no logró animar a Adrián. En cambio, se volvió hacia Matt, con una expresión indescifrable. ¿Recuerdas lo que te pedí? Matt asintió, sacando un bastón de metal de su costado. Lo alzó hacia el cielo y murmuró, «Mira hacia arriba». Todos siguieron sus instrucciones, estirando el cuello para mirar hacia el cielo. Un leve zumbido mecánico llenó el aire mientras aparecía una elegante aeronave con forma de media luna. Su superficie metálica brillaba bajo la luz del sol, adornada con tenues líneas azules resplandecientes. En el centro de la media luna, una cabina transparente permitía ver la larga cabina metálica interior. El diseño de la aeronave era sorprendentemente único, diferente a cualquier avión tradicional. El barco descendió con elegancia, removiendo la nieve al aterrizar. Adrián hizo un gesto al grupo para que subiera a bordo. ¿Por qué estás ahí parado? Sube. Esto es mucho más rápido que el coche de Spider-Man, dijo Adrián, desapareciendo en la cabina. La aeronave con forma de media luna, diseñada a medida por Moon Knight, era una maravilla de la ingeniería. Tras la caída de Moon Knight, de alguna manera terminó en posesión de Gunsou. Una vez que todos estuvieron dentro, la nave despegó suavemente, elevándose hacia el cielo. El escudo de energía que envolvía la nave creaba un ambiente silencioso y confortable, protegiéndolos de las inclemencias del tiempo exterior. ¿A dónde vamos?, preguntó Pietro, con la curiosidad a flor de piel. Adrián no se giró mientras se dirigía a la cabina. Chicago, la tierra prohibida para los mutantes. Construida por Moon Knight, la aeronave con forma de media luna surcó el cielo nocturno, su silueta plateada brillando contra la oscuridad. Truenos retumbaron y relámpagos iluminaron las ominosas nubes, iluminando momentáneamente la aeronave mientras viajaba a toda velocidad desde Canadá hasta Chicago. Habían transcurrido varias horas desde su partida. Dentro de la cabina la lluvia azotaba las ventanas. ¿Así que te has estado escondiendo en el Himalaya todo este tiempo?, preguntó Hawkeye, sosteniendo el casco de Magneto en su mano. 39 años, para ser exactos, lo corrigió Matt, el viejo Daredevil. Su voz denotaba tanto convicción como una sensación de cansancio y experiencia. Hawkeye se rascó el pelo gris, con expresión pensativa. Tiene sentido, supongo. Después de conocer a Adrián y a este grupo del universo zombie, siento que ya nada puede sorprenderme. Matt se volvió hacia Adrián. ¿De verdad nos dirigimos a la tierra prohibida de los mutantes? Adrián, recostado en el asiento del piloto, respondió con indiferencia, como ya habrás visto, desarrollar el suero del supersoldado llevará tiempo. El tiempo suficiente para que podamos explorar alianzas y recursos aquí en el páramo. La aeronave estaba siendo pilotada por uno de los alumnos de Gunsou, guerreros a quienes Adrián valoraba mucho no solo por su lealtad, sino también como candidatos para el suero. Estos individuos, entrenados para obedecer órdenes sin dudar, eran la clave para la siguiente fase de su plan. De repente, la voz del piloto se escuchó por la radio. «Caballeros, estamos llegando». El avión inició su descenso, la cabina se sacudía con turbulencias mientras atravesaba las densas nubes de lluvia. La tormenta arreciaba afuera, y los relámpagos iluminaban el terreno empapado por la lluvia. Con un suave chapoteo, el avión aterrizó. Mientras la lluvia caía a cántaros, Adrián salió de la cabina, el aire húmedo le refrescó el rostro. Las gotas resbalaban por sus dedos mientras se ajustaba el casco. Al frente se extendía el horizonte lejano de Nueva Chicago. Los imponentes edificios de la ciudad, iluminados por frías luces azules, parecían a la vez futuristas y ominosos. Nubes de humo negro flotaban a baja altura, proyectando una lúgubre sombra sobre la ciudad. Este es uno de los pocos territorios controlados por el Doctor Doom, comentó Adrián mientras los demás se unían a él, con sus cascos de Magneto puestos.
Se rumorea que Emma Frost, la Reina Blanca, tiene algo que ver con el gobierno de esta ciudad. ¿Emma Frost?, preguntó Hawkeye, acercándose. No era ella. Antes era una X-Men, interrumpió Adrián, pero los tiempos cambian. Se rumorea que se alió con Doom durante la guerra. Ahora su fortaleza es Nueva Chicago, el último refugio para los mutantes. Tras completar la maniobra de aterrizaje, el piloto activó el mecanismo de camuflaje. La aeronave emitió un zumbido mientras se mimetizaba con la tormenta, desapareciendo de la vista. «Alguien viene», dijo Matt de repente, ladeando ligeramente la cabeza. Su oído agudizado le permitía distinguir unos pasos débiles a pesar del ruido de la tormenta. Entre la lluvia emergieron dos figuras, vestidas con capas de color verde oscuro. La lluvia difuminaba sus siluetas y sus rostros quedaban ocultos, pero su imponente presencia era inconfundible. «Amigos», dijo uno de ellos, haciendo una ligera reverencia, «la Reina Blanca los invita». Adrián asintió, su casco brillaba bajo la lluvia. «Adelante». El grupo siguió a las figuras encapuchadas por calles estrechas y senderos resbaladizos por la lluvia, mientras las frías luces de Nueva Chicago proyectaban inquietantes reflejos sobre el suelo mojado. Delante se alzaba un imponente edificio con forma de cúpula, cuya fachada gris contrastaba con el cielo tormentoso. En el interior, aguardaba un lujoso salón. Un techo de cristal protegía la habitación de la lluvia, mientras que un mullido sofá blanco dominaba el espacio. En el sofá estaba sentada una misteriosa mujer rubia, con el rostro oculto tras una máscara blanca que solo dejaba ver sus penetrantes ojos azules. A su lado se encontraba un hombre mayor con un elegante abrigo de cuero negro, calvo y con el rostro curtido por el tiempo. Adrián dio un paso al frente, con una expresión indescifrable mientras miraba a la enigmática Reina Blanca. El grupo intercambió miradas, y Adrián tomó la delantera, dando un paso al frente hacia el gran salón. «Buenas noches, caballeros. Estamos aquí para saludarlos», dijo la mujer rubia, elegantemente sentada en el sofá. Cruzó las piernas y agitó con desgana una mano enguantada de blanco. Su actitud era relajada, casi indiferente, a pesar de sus palabras de bienvenida. Adrián le dedicó una leve sonrisa y dirigió su atención al hombre vestido de negro, que permanecía impasible a su lado. «Bueno, la verdad es que es culpa nuestra por irrumpir tan tarde y obligar al anfitrión a recibirnos personalmente», dijo Adrián con tono pausado. La rubia asintió levemente, como si aceptara sus palabras, e hizo un gesto hacia el hombre de negro. «Este es Black Bolt. Disculpen su silencio, es un hombre de pocas palabras». El hombre de negro se llevó lentamente un dedo a los labios, con movimientos tranquilos y deliberados. Incluso este pequeño gesto desprendía un aire de poder contenido. «Black Bolt», murmuró Clint, arqueando las cejas. «El rey de los inhumanos». Parecía realmente sorprendido. Los inhumanos habían caído en el olvido hacía décadas, su presencia prácticamente olvidada. Adrián notó un atisbo de sonrisa en el rostro, por lo demás impasible, de Black Bolt, mientras la confusión de Clint se acentuaba. «Me llamo Emma Frost», interrumpió la mujer rubia. «Bienvenidos a la zona prohibida mutante». Se apartó el pelo largo de la frente e hizo una señal a varios asistentes con capas verdes para que acomodaran a los invitados. Sin embargo, ninguno de los miembros del grupo de Adrián se sentó. Se mantuvieron firmes, inquebrantables. «¿No te vas a sentar, Hawkeye?», preguntó Emma con un tono ligero pero ligeramente burlón. «Si no quieres, entonces quizás quieras explicar por qué has traído a este grupo a mi territorio en plena noche». Al ver que nadie se movía, suspiró exasperada. Su mirada se detuvo en Clint, que seguía observando a Black Bolt. «Sinceramente, no entiendo qué tienen de fascinante dos hombres adultos». Su voz adquirió un tono más cortante al señalar los cascos de magneto que llevaban puestos. «¿Y dónde, dime, encontraste tantos cascos de magneto? ¿De verdad crees que necesitas tanta protección aquí? Este palacio no te hará daño». Se llevó una mano al pecho con fingida tristeza. Clint sonrió con desdén mientras ajustaba las correas del casco. «Si no nos hubieras traicionado entonces, tal vez derramaría una lágrima por ti».
Su voz rezumaba frío desdén. Emma no negó la acusación. En cambio, se acomodó en una posición más cómoda y respondió con calma: fue la ley del más fuerte, Barton. Una cuestión de vida o muerte. Si mi esposo no hubiera estado aquí, no habríamos podido salvar a tantos mutantes. Clint se burló. Salvar mutantes. No me hagas reír. Adelante, díganles a todos. Veamos si los mutantes que salvaste pueden siquiera llenar la mitad de este salón. Su sarcasmo mordaz tocó una fibra sensible. La compostura de Emma se quebró, y sus manos temblaron ligeramente mientras las apretaba en puños. No han nacido nuevos mutantes en décadas, continuó Clint sin piedad. Todo el mundo sabe lo que les ha estado pasando. Hasta un idiota puede decir quién tiene la culpa. Tienes una lengua afilada, Hawkeye, espetó Emma, levantándose bruscamente de su asiento. Su cabello rubio le caía desordenadamente alrededor del rostro, y su compostura se desvanecía aún más. Clint simplemente sonrió con sorna, imperturbable. Nos trajo el jefe, no yo, dijo, señalando a Adrián con el pulgar. La mirada gélida de Emma se posó en Adrián. Por primera vez, lo examinó con detenimiento. El casco morado que llevaba le cubría casi todo el rostro, dejando ver solo su boca. Adrián dio un paso al frente, con voz tranquila pero autoritaria. Es un placer conocerte, Reina Blanca. Dime, ¿por qué nos ocultas tu verdadero rostro? Emma se puso rígida, visiblemente incómoda por la pregunta. Su voz tembló ligeramente antes de recuperar la compostura. Todo el mundo tiene sus secretos, señor Adrián. Que lleve mascarilla o no, no es asunto suyo. Observó la postura de Adrián, pero su expresión permanecía indescifrable bajo el casco. Incapaz de usar su telepatía debido a los cascos, solo podía intuir sus intenciones. Adrián sonrió levemente y se sentó en el mullido sofá como si fuera su trono. Tienes razón, nunca nos hemos visto. Pero te conozco, dijo, cruzando una pierna sobre la otra en una imitación deliberada de su postura anterior. Los ojos penetrantes de Emma seguían cada uno de sus movimientos. Y creo que tú también lo reconocerás, añadió Adrián, haciendo un gesto con la mano. Pietro dio un paso al frente, desde detrás del grupo. Su cabello plateado, que asomaba por debajo del casco, brillaba tenuemente en la penumbra. Emma contuvo la respiración. Su gélida compostura se desvaneció en estado de shock al fijar la mirada en Pietro. Quicksilver. Susurró con voz temblorosa. Pero, moriste. Hace 40 años. Pietro se encogió de hombros con indiferencia, con la voz teñida de cansancio. Al parecer, no del todo. La expresión de Black Bolt también se suavizó al reconocerlo. Aunque habían pasado los años, el recuerdo de Quicksilver era inconfundible para quienes habían luchado junto a los Vengadores, o contra ellos. Adrián se recostó, observando la reacción de Emma con silenciosa satisfacción. La Reina Blanca, a pesar de todo su poder y astucia, se quedó momentáneamente sin saber qué hacer. Tras recomponerse, Emma tocó suavemente el borde de su máscara con la punta de los dedos y preguntó en voz baja, ¿qué está pasando? Hace 43 años, durante la Gran Guerra, ella se abstuvo de participar directamente. La mayoría de los X-Men perecieron antes incluso de poder tomar las armas. Mientras tanto, algunos de sus antiguos aliados del Club Fuego Infernal se unieron a la contienda, aunque el resultado fue catastrófico. Clint, que estaba cerca, no negó sus acusaciones de traición. En aquel entonces, efectivamente se había vuelto contra los superhéroes. Pero ahora, la repentina reaparición de Quicksilver la dejó conmocionada. Cuando el equipo de Vengadores de Pietro cayó, el suceso fue transmitido en directo por televisión. La tragedia llevó a innumerables personas a Las Vegas para comprobar la verdad por sí mismas, confirmando finalmente la ominosa presencia del martillo. Pietro permaneció en silencio, su mirada vagaba entre Emma y Black Bolt antes de posarse en Adrián. Sus ojos parecían preguntar, ¿debería decírselo? Adrián asintió con firmeza. Pietro respiró hondo y comenzó a relatar su viaje, desde los relámpagos en el universo zombie hasta la muerte de Magneto en los páramos desolados.
En este universo, Pietro no sentía afecto por su padre. La muerte de Magneto fue simplemente una pérdida más en una serie de innumerables tragedias. Incluso en el universo original, su relación con Magneto distaba mucho de ser ideal. Cuando él y Wanda eran adolescentes, sus vidas estuvieron marcadas por el caos. Wanda, incapaz de controlar sus poderes, incendió accidentalmente una casa, provocando la ira de los aldeanos supersticiosos. Armados con horcas y antorchas, la turba intentó ejecutar a la bruja en el acto. Pietro intentó proteger a su hermana con sus incipientes poderes, pero pronto fue superado. Justo cuando todo parecía perdido, Magneto apareció y los salvó a ambos. A cambio, les exigió lealtad a su hermandad de mutantes. Emma escuchaba atentamente, con los dedos apoyados en la barbilla mientras asimilaba la historia de Pietro. Mantenía su habitual compostura, aunque una inquietud la invadía. Desvió la mirada hacia Adrián, que ahora estaba sentado con seguridad frente a ella. Según Pietro, Adrián había liderado su escape del universo zombie y había aniquilado a innumerables villanos en los páramos. ¿Y qué quieres, señor Adrián?, preguntó Emma con voz cortante pero firme. Viajaste hasta la zona prohibida mutante solo para charlar sin sentido. Tomó una copa de champán de un camarero y acarició el borde con el dedo. Pequeñas burbujas subieron a la superficie, brillando como recuerdos fugaces de tiempos mejores. Oh, continuó con un tono siniestro, planeas matarnos, tal como hiciste con Eric. La tensión aumentó. Adrián percibió un leve movimiento, las fosas nasales de Black Bolt se dilataron levemente mientras controlaba su respiración. Detrás de él, los músculos de Pietro se tensaron, listo para atacar. El resto del grupo se preparaba discretamente para la lucha. Adrián rompió el silencio con una sonrisa irónica. Desde luego que no. No somos bárbaros que matan indiscriminadamente. La tensión en la sala disminuyó y el camarero se acercó para ofrecer copas de champán a todos los presentes. Adrián tomó una, pero la dejó sobre la mesa de centro de cristal frente a él sin beber. En cambio, fijó su mirada en Emma antes de revelar nuestras verdaderas intenciones. Será mejor que me expliques por qué traicionaste a los héroes hace tantos años, dijo con tono firme. Es importante, añadió, clavando su mirada penetrante en la de ella. Emma vaciló. Sus ojos azules brillaban con una luz contradictoria, como si sopesara si revelar la verdad. Sus labios se entreabrieron ligeramente, pero las palabras no le salieron con facilidad. Aparte del leve sonido de las burbujas del champán al estallar, la habitación estaba en silencio. Finalmente, tras una larga pausa, habló. Tenían al Doctor Doom, a Loki, a Cráneo Rojo, a Dormammu, a Magneto. Prácticamente todos los villanos imaginables formaban parte de su plan. No teníamos ninguna posibilidad. Su voz era firme, pero teñida de una silenciosa resignación. Mi matrimonio con Doom fue un último recurso. Emma no intentaba justificar sus decisiones, sino que quería que los demás comprendieran que había tomado decisiones difíciles para protegerse a sí misma y asegurar la supervivencia de los mutantes. ¿Esa es tu razón?, preguntó Clint con desdén, sacudiendo la cabeza con decepción. Te habría convenido más admitir que te uniste voluntariamente al bando de Cráneo Rojo que rendirte sin luchar. Adrián permaneció en silencio, tamborileando suavemente con los dedos en el muslo como si meditara sobre sus palabras. Su expresión era indescifrable, una mezcla de indiferencia y curiosidad. Tras un instante, dejó de tocar el tambor y se inclinó ligeramente hacia adelante. Traicionaste a los héroes por tu supervivencia y la de tu especie, dijo. Pero traicionarías a Doom por la misma razón. Emma entrecerró los ojos mientras lo observaba. ¿Qué quieres decir?, preguntó con cautela. Adrián echó un vistazo al salón con fingida diversión. A juzgar por el estado de tu palacio, diría que tu relación con Doom no es precisamente armoniosa. El otrora opulento salón mostraba las huellas del abandono. Los lujosos murales de las paredes se desvanecían y las estatuas presentaban grietas visibles. Incluso las imponentes lámparas de araña que colgaban de los altos techos habían perdido su brillo. La expresión de Emma se ensombreció.
Ella sabía mejor que nadie que la gloria de este lugar había desaparecido hacía mucho tiempo. Aunque se había casado con Doom por conveniencia política, sus promesas resultaron ser vacías. Con los años se habían distanciado, y Doom había demostrado ser inmune a sus habilidades telepáticas. Ahora, tenía que trabajar más que nunca para mantener la ilusión de grandeza, del mismo modo que utilizaba la telepatía para hacer creer a los demás que aún era joven. Adrián ladeó la cabeza, encontrándose con su mirada con una sonrisa casi depredadora. «Te daré lo que toda reina envejecida desea», dijo, levantando la muñeca para mostrar las tenues venas azules bajo su piel. Emma arqueó una ceja, escéptica pero intrigada. «¿Y qué sería eso?» «La inmortalidad», respondió Adrián con voz firme y llena de seguridad. Durante la Segunda Guerra Mundial, un científico llamado Berthold Sternberg desarrolló la fórmula infinita, un suero capaz de prolongar la vida humana indefinidamente. Cuando Nick Fury resultó gravemente herido en una misión en Francia, Sternberg le inyectó la fórmula. Esto no solo le salvó la vida al instante, sino que también ralentizó considerablemente su envejecimiento. Sin embargo, durante los años siguientes, Sternberg continuó chantajeando a Fury, exigiéndole sumas exorbitantes para mantener su suministro del suero. Adrián sonrió a Emma Frost, visiblemente conmocionada, la que fuera la orgullosa reina blanca. Saboreó el momento, esperando a que ella asimilara la propuesta. «¿Qué?», preguntó, con la voz ligeramente temblorosa. «Tienes la fórmula infinita». Emma llevaba mucho tiempo temiendo verse reflejada cada mañana. Cada arruga y cada cana le recordaban cruelmente el paso del tiempo. Su otrora icónica melena rubia ya estaba teñida para mantener las apariencias. Aunque Doom, su esposo del que estaba separada, vivía cerca, la había ignorado durante más de una década. Su indiferencia había fortalecido su determinación. Apretó los dientes y finalmente se quitó la máscara, dejando ver su rostro a Adrián. La aeronave descendió sobre el terreno árido con un zumbido sordo, levantando polvo y arena que se arremolinaron en el aire. La zona donde aterrizaron había sido una ciudad próspera, pero ahora era un páramo. El terreno agrietado y desolado se extendía por kilómetros, salpicado de restos de vegetación que alguna vez fue exuberante y árboles secos y quebradizos. Alrededor de la zona de aterrizaje se alzaban ruinas abandonadas, con solo fragmentos de edificios en pie. A lo lejos, se alzaba una imponente estructura, otrora símbolo de progreso, ahora yacía en ruinas. Sus muros se habían derrumbado, su techo se había hundido, dejando tras de sí poco más que escombros. Clint señaló hacia las ruinas a lo lejos. «Ahí es donde antes se alzaba el edificio Baxter», dijo con voz melancólica. «Solía pasar por esta zona a menudo cuando transportaba mercancías de este a oeste». El águila posada en la puerta de la cabina del avión miró la estructura derrumbada, suspirando como si lamentara el pasado. «Aquí tuvo lugar una batalla épica», continuó Clint. Rhino y el Juggernaut rojo arrasaron toda la ciudad, matando al menos a 100.000 civiles. Adrián fue el primero en bajar del avión, estirando el cuello mientras contemplaba el sombrío paisaje. Comparado con la idea de revivir a la raza mutante, el atractivo de recuperar su juventud claramente había calado hondo en Emma. El número de mutantes en el páramo estaba peligrosamente cerca de la extinción, y la oferta de Adrián había sido imposible de rechazar para Emma. Tras una breve discusión, el grupo partió hacia lo que ahora se conocía como Ciudad Electrónica, aunque su nombre oficial había caído en el olvido hacía mucho tiempo. Mientras avanzaban, Emma se volvió hacia Clint y le habló en voz baja: «Todavía recuerdas el código de los Vengadores, ¿verdad?» «Esto no es una visita social», respondió Clint con una sonrisa burlona. «No estamos aquí para charlar con reliquias del pasado. El edificio Baxter aún guarda muchos tesoros que vale la pena rescatar». Adrián soltó una risita. «Como un robot Hulkbuster», añadió. «¿Quién sabe por qué Tony lo dejó ahí? No pudo haber sido un regalo del Día del Niño para Franklin Richards, ¿verdad?» Clint sonrió, pero de repente levantó la mano, señalando con entusiasmo hacia las ruinas que se extendían más adelante. «Ahí está». Al llegar al otro lado de la estructura derrumbada, apareció a la vista un logotipo descolorido con el número 4, tendido entre los escombros.
Su presencia evocaba una sensación de desolación, una reliquia de una era olvidada. Sin embargo, bajo los escombros yacía algo asombroso, un esqueleto enorme, cuyo tamaño rivalizaba con el del propio edificio en ruinas. El esqueleto era grandioso e imponente, un recordatorio del poder y la majestuosidad que alguna vez ostentó en vida. Sus huesos, de un blanco deslumbrante, brillaban levemente, otorgándole una cualidad casi sobrenatural. Sobre su cráneo reposaba un enorme casco dorado, adornado con intrincados diseños de estilo escandinavo que resplandecían bajo la luz del sol. Reed y Susan volaron por los aires el edificio Baxter antes de desaparecer, dijo Clint, acariciándose la barbilla. No te imaginas lo increíble que quedó. El grupo contempló el esqueleto con asombro. Uno de los huesos de sus dedos era más largo que todo el cuerpo de Clint. Frank Castle, que había permanecido en silencio durante casi todo el trayecto, se acercó al esqueleto y tocó los huesos. Volviéndose hacia los demás, preguntó, ¿qué sigue? Clint se aclaró la garganta y se inclinó hacia el esqueleto. Dicen que Loki, el hermano de Thor, quedó aplastado bajo estos escombros. Estaba golpeando los escudos del edificio Baxter cuando cedieron. Se rumorea que no murió al instante. La voz de Clint se quebró y su expresión se ensombreció. Dicen que gritó durante semanas antes de morir, llorando y pidiéndole perdón a Thor hasta el final. Clint chasqueó la lengua y negó con la cabeza. Esa muerte no tiene ni una pizca de dignidad. Aunque, pensándolo bien, se la merecía. Tras contemplar el paisaje, el grupo se dirigió hacia un oscuro agujero en las ruinas. La entrada era completamente negra, y sus profundidades estaban envueltas en una oscuridad casi tangible. ¿De verdad vamos a entrar ahí?, murmuró Pietro, rascándose la cabeza. De repente, un leve zumbido llenó el aire. En la entrada de la cueva, apareció la proyección holográfica de un anciano. Vestido con un uniforme postal azul y gafas redondas con montura dorada, tenía el aire de un viejo científico. «Deseas entrar, ¿verdad?», dijo la proyección, extendiendo su mano hacia la oscuridad. «No es buena idea. Quienes han entrado aún no han regresado». Clint frunció el ceño. «¿Quién eres?». La proyección infló el pecho con orgullo. «Gracias a la brillantez del Dr. Richards, formo parte del sistema de defensa automatizado del edificio Baxter. Durante más de 43 años, he permanecido operativo, protegiendo estas instalaciones». La imagen del anciano señalaba hacia el lejano logotipo del 4. Añadió, «Es mi deber moral impedir que nadie entre en las ruinas. Pero hasta ahora, no lo he conseguido». Dicho esto, el grupo intercambió miradas. La oscuridad que se extendía ante ellos parecía hacerse más profunda, invitándolos a adentrarse en lo desconocido. Adrián extendió la mano y saludó a la imagen holográfica. Su palma atravesó la figura, provocando que partículas azules se dispersaran como fuegos artificiales. «Carezco de la capacidad de interactuar físicamente, pero por su seguridad, por favor, absténgase de hacerlo», dijo el holograma, aunque su tono sonaba algo resignado. Observó impotente cómo el grupo entraba en la cueva uno por uno, se encogió de hombros y luego desapareció. «Porque nadie sigue mis consejos», murmuró el holograma antes de desvanecerse. El grupo se adentró en la caverna, donde la luz del sol que entraba por la puerta desapareció rápidamente, dejándolos en completa oscuridad. El suelo bajo los pies era blando y unas varillas de acero sobresalían en ángulos extraños. Una atmósfera fría y húmeda se aferraba a las paredes, acompañada por el leve goteo del agua. Evidentemente, el edificio Baxter, abandonado durante 43 años, tenía un sistema de drenaje deficiente. Sus pasillos sinuosos se habían convertido en depósitos naturales que acumulaban agua estancada. «Ten cuidado», advirtió Clint, frunciendo el ceño ante el desagradable hedor. Sacó un puñado de flechas brillantes de su carcaj y las distribuyó. Aunque las flechas no eran especialmente brillantes, proporcionaban la luz suficiente para orientarse en el oscuro pasaje. «¿No dijo el hombre holográfico de afuera que otros habían entrado aquí antes?», preguntó Pietro, con un tono de inquietud en la voz. A pesar de la iluminación, la caverna permanecía inquietantemente desierta, sin rastro de cadáveres,
esqueletos ni siquiera ropas desgarradas, nada que indicara la presencia de quienes habían estado allí antes. El goteo del agua resonaba débilmente, intensificando el silencio sobrecogedor. Adrián, que iba al frente del grupo, respondió con indiferencia: quizás se los comieron los moloides. Los moloides eran criaturas humanoides que habitaban bajo tierra. Creados por los celestiales tras abandonar la tierra, eran antiguos humanos grotescamente mutados en serviles sirvientes. Su piel amarillenta y enfermiza, sus toscos taparrabos y sus ojos parecidos a gafas de soldador los hacían inquietantes. Aborrecían la luz intensa y obedecían ciegamente al hombre topo, su creador. En este universo, los moloides prosperaron tras la decadencia de la humanidad, cavando túneles y arrastrando ciudades al abismo. Parece que la zona que tenemos delante se ensancha, comentó Adrián, entrecerrando los ojos. Tras unos pasos, se detuvo bruscamente. A escasos metros, el suelo se abría formando un enorme foso de unos 20 metros de diámetro. Las paredes estaban plagadas de grietas y montones de huesos roídos con precisión cubrían el lugar. Adrián disparó una flecha luminosa hacia el agujero. La flecha brilló tenuemente al caer antes de estrellarse con un suave golpe varios segundos después. Matt, apoyado en una barra de acero cercana, comentó: no es un sonido muy profundo, y no oigo nada vivo ahí abajo. Su extraordinario sentido del oído confirmó que el pozo parecía estar vacío. Primero bajaré a echar un vistazo, se ofreció Clint, dibujando una flecha con un cable de acero enganchado. Clavaron la flecha en la pared de la cueva, tiraron con fuerza para asegurarse de que estuviera firme y descendieron sin dudarlo. Momentos después, la voz de Clint resonó desde abajo, todo despejado. Bajen. No van a creer lo que encontré. Adrián lo siguió, deslizándose por la cuerda. Al llegar abajo, se encontraron en un laboratorio abandonado hacía mucho tiempo. El aire estaba cargado de polvo, como si el tiempo mismo se hubiera congelado. Los monitores LCD de las paredes estaban apagados y los paneles de control corroídos por el paso del tiempo. Sin embargo, lo que llamó la atención de Clint fue un enorme robot Hulkbuster que permanecía en silencio en un rincón. La armadura roja y dorada del robot, aunque desgastada, destacaba notablemente sobre el entorno ruinoso. Se alzaba casi 3 metros de altura, y su superficie metálica brillaba tenuemente bajo la luz de la flecha de Clint. 1. En el extremo opuesto del laboratorio había otro pozo profundo, aún más grande y oscuro que el primero. Clint posó una mano sobre la superficie polvorienta del robot, maravillado por su artesanía. Increíble, la tecnología que debe haber detrás de esto, murmuró, pasando los dedos sobre el metal. ¿Qué podríamos hacer con esto? Un Hulkbuster. Oh, hombre, exclamó Clint, con el rostro iluminado por la emoción. Mientras el grupo admiraba el robot, un leve sonido de grava cayendo llamó su atención. Al volverse hacia el ruido, vieron un peculiar robot emergiendo de entre los escombros. El robot tenía una cabeza cuadrada y un cuerpo redondo, recubierto de metal blanco brillante. Su rostro era una pantalla que mostraba 2 ojos pixelados de color amarillo intenso. Zumbido, programa de activación iniciado. Coincidencia de reconocimiento de voz, Clint Barton, Vengador, alias Hawkeye, entonó el robot con voz mecánica. Inclinó la cabeza, escaneando al grupo. Reconocimiento visual activado. Objetivos desconocidos identificados, Panisiar, Quicksilver, Daredevil. La voz del robot se fue apagando, con un tono de desconcierto. ¿De qué estás hablando?, preguntó Clint, rascándose el cuello mientras se acercaba a una consola cercana. El robot emitió un zumbido agudo y advirtió: por favor, no manipule el oscilador de barrera multitemporal. Clint se quedó paralizado a mitad de camino, levantando las manos en señal de falsa rendición. Está bien, no tocaré nada. Adrián apartó de una patada un hueso suelto mientras daba un paso al frente, observando al robot con curiosidad. Este es Herbie, explicó Adrián. Un robot de alta eficiencia diseñado para la exploración interdimensional. Creado por el mismísimo Reed Richards. Herbie, orgulloso de su nombre, emitió un leve zumbido. Correcto.
El oscilador de barrera multitemporal es un dispositivo muy avanzado capaz de atravesar capas dimensionales, permitiendo viajar a través del espacio-tiempo. Un mal manejo podría. El robot hizo una pausa dramática, antes de que su rostro mostrara una explosión pixelada. Destruye todo en un radio de varias millas. El grupo intercambió miradas incómodas. Bueno, eso suena a algo que deberíamos evitar, dijo